Durante este tiempo todos hemos hecho fuerte hincapié en la implementación de protocolos de prevención que nuestra empresa desarrolló y aplicó exhaustivamente desde el inicio de esta pandemia. Para los que no están al tanto, les informamos que estos protocolos están disponibles para que lo puedan ver cuando deseen en nuestra página web en la sección COVID-19. Para continuar fomentando la prevención, nos pusimos en contacto con especialistas del Comité de Operaciones de Emergencia de Córdoba, que nos van a ayudar a enfocar nuestro actuar de aquí en adelante para superar juntos esta pandemia. Por eso le doy la bienvenida al doctor Juan Ledesma, director del Hospital de Niños y actualmente coordinador del COE Córdoba. Bienvenido, Juan, te agradecemos mucho la participación esta noche. Realmente un placer, un agradecimiento enorme por la invitación a la empresa Cofarsur. Saludos Nicolás, Sebastián, a todos los presentes, realmente un orgullo, a gente que participa directa e indirectamente en cuidarnos a todos. Nosotros, por una decisión del gobernador, hace aproximadamente 100 días, una decisión del ministro de Salud, se crea este COE, estructura de orden estratégica, es decir, que coordina acciones interinstitucionales. Estábamos acostumbrados a tener estructuras netamente operativas, es decir, para una acción concreta como COE. Estuvimos aprendiendo en estos 100 días. Por suerte, la pandemia nos dio esa oportunidad, lecciones aprendidas en otras latitudes y tiempo para preparación. Simultáneamente tuvimos que accionar en generar respuestas inmediatas, es decir, operaciones cotidianas, y prepararnos para las próximas acciones. Acciones que creemos que todavía están por venir en el gran conjunto de las mismas, es decir, cuando tengamos otra realidad vinculada a la pandemia. Esta estructura que se crea, este COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, en este caso el central, se articula con 7 COEs regionales para comprometer de esa manera y llegar en forma sistémica a todo el territorio de la provincia. En un inicio empezamos con 4 secciones dentro del mismo, es decir, un área de concentración de información para la toma de decisión, un área propia de la toma de decisión, una mesa que se encargaba de las decisiones de operaciones cotidianas y una mesa encargada de las acciones futuras, es decir, de generar la planificación. Esta estructura es una cabeza operativa de la gestión de riesgo, que es una estructura interinstitucional que corresponde a las 3 jurisdicciones, nacional, municipal, provincial. En ella se vinculan todas las áreas del gobierno provincial, del municipal, las Fuerzas Armadas, fundamentalmente con una gran presencia de ejército, de fuerza aérea, de las estructuras públicas privadas, las universidades, las áreas de ciencia, colegiaturas y asociaciones que participan y constituyen cada área del mismo. Hay más de 100 personas diariamente trabajando en el mismo y por detrás decenas y centenares de las mismas generando alguna colaboración concreta. Estas 4 mesas con las cuales comenzamos se transformaron en la actualidad en 16 mesas de acción, en un gran call, un centro de llamadas propio del call, del COE, que permite tener una comunicación permanente con la comunidad. Hemos establecido ahora un centro de operaciones tácticas, que es un gran cerebro de toma de decisiones inmediatas, como una guardia de despacho permanente que recibe aferencias propias del call, propias de un call sanitario, que es el que da respuesta de unidades a la comunidad, y de cada una de las mesas para tomar decisiones y generar una respuesta operativa. Hay una mesa que se generó desde el comienzo con participación de múltiples áreas, fundamentalmente la universidad, la Facultad de Ciencias Médicas, Ciencias Químicas, el voluntariado social, Cruz Roja y Médicos Sin Frontera, que aportaron un sinnúmero de elementos de organización y liderazgo para poder conducir más de 15.000 personas que tenemos como voluntarios. Esto nos permite generar la gran respuesta que estamos teniendo y que ha sido elogiada a nivel nacional e internacional
que es la posibilidad epidemiológica de cercar áreas a través de cordones sanitarios de distintos grados de complejidad y poder establecer dentro del mismo estudios epidemiológicos ampliados muy vastos que nos han permitido hasta el momento cohibir en la ciudad de Córdoba 4 brotes. Estamos trabajando sobre el 5º y un 6º en Tras la Sierra, y que creemos que estamos todavía en condiciones de seguir manteniendo esta situación. Una mesa que es una mesa de enlace con todos estos COE regionales, que son 7 que están dispuestos en los hospitales COVID, de 7 estructuras de la región del territorio de Córdoba. Una mesa específica que a medida que íbamos avanzando en las necesidades, vamos generando estructura para fiscalización, seguimiento, capacitación, control y acción operativa, que es la mesa de centros cerrados, instituciones cerradas, vulnerables, como son los geriátricos, las residencias de adultos mayores, las de discapacidad, salud mental, penitenciarías y personas en situación de hemodiálisis. Esta mesa tiene un desarrollo muy importante. De estas 16, la otra, que la que nos ocupa en este momento, es la de bioseguridad. Empezó siendo la mesa de bioseguridad para los equipos sanitarios, es decir, los equipos de salud, y esto en virtud de lecciones aprendidas, si bien siempre estuvimos como ustedes vinculando nuestras acciones a la promoción y a la prevención de la salud en virtud del autocuidado, de la bioseguridad. El primer evento que tuvimos en nuestra comunidad, que fue el incidente en el geriátrico en las Sierras Chicas, que impactó posteriormente en un hospital, que volvió a impactar a través de la misma consecución de contactos en el centro, en un área de abastecimiento de mercancías muy importante, nos hizo fundamentalmente potenciar aquellas acciones que tienen que ver con la seguridad, con la bioseguridad específicamente, con el control infectológico, a través fundamentalmente de la principal herramienta, que es la capacitación. Allí se creó esa mesa que congrega a múltiples especialistas de áreas como tenemos esta noche la suerte de contar con 2 valiosos de ámbito provincial, de las áreas de seguridad y control de infecciones de la municipalidad y también de la provincia, con una vasta experiencia, decíamos, y que están colaborando permanentemente a la comunidad, tanto en la esfera estatal como en la esfera pública. Esto ya ha llevado el trabajo de esta mesa en capacitar y preparar al personal en el autocuidado, más allá de lo que son los equipos de salud. En este momento, en cada una de las aperturas que estamos haciendo en virtud de la flexibilización, por ejemplo, en instituciones como es el Poder Judicial, como es las universidades, la legislatura, Consejo Deliberante, etc., está siendo acompañado de una acción incesante e inmediata de esta mesa en lo de capacitación. Entonces quiero ser breve y quiero dejar realmente la palabra a los especialistas, agradeciendo nuevamente esta invitación. En este momento le vamos a dar la palabra a la doctora Eugenia Tirao, infectóloga pediatra, miembro del área de seguridad de la municipalidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, muchas gracias a CONFASUR. Bueno, vamos a empezar mi presentación. Básicamente lo que apuntamos es, como dijo el doctor Ledesma, es colaborar tanto como para las profesionales de la salud dentro de las instituciones públicas y privadas, sino también extendernos un poco a la comunidad, porque esto nos tenemos que cuidar entre todos, así que, y en todo momento. Bueno, básicamente ya me presentaron, yo trabajo en el Hospital Infantil Municipal de la ciudad de Córdoba, y conformo el Comité de Seguridad del Paciente y Control de Infecciones de la Municipalidad. Esta foto la verdad que me gustó, que es el mundo con un barbijo, y así estamos enfrentando nosotros la situación. Esto que hizo que la aparición de este virus paralizó el mundo,
y nos ha puesto a todo el mundo a tratar de estudiar y ver cómo podemos llevar y sobrellevar este evento, que hace muchísimos años que no se veía una pandemia de semejante envergadura. Fíjense, esto es una secuencia del tiempo, de este virus, la alerta que dio la Organización Mundial de la Salud fue en diciembre del año 2019, ya en los primeros días de enero ya se logró hacer la secuenciación del virus. Fíjense que ya la OMS alerta con una emergencia pública internacional ya a partir del 30 de enero, y luego fíjense que en marzo es cuando ya se declara la pandemia con gran número de casos y gran expansión en todos los países. Fíjense, este es un números reales que son actualizados diariamente en tiempo real en todo lo que está pasando en el mundo. Ya tenemos arriba de 9 millones de casos, con casi 500.000 muertes. Ustedes ven la curva de abajo, que la curva está en ascenso. Hoy el pico se está dando el epicentro en lo que es las Américas, y esto ha afectado más de 215 países en todo el mundo. Hay diferentes fases. Nosotros hoy estamos cursando una fase de contención, que implica 3 eventos básicos, que es la vigilancia activa, la detección temprana de los casos, el aislamiento de esos casos para evitar la diseminación, y es prevenir la prevención de la propagación. En esa etapa estamos ahora. Este es el mapa de la situación de las Américas. Ustedes ven los números, esto tiene hace un par de días, pero fíjense que el epicentro y cómo va la curva de casos, en la franja amarilla, el gran impacto que está teniendo en la región de las Américas. Dentro de las etapas de la fase de contención y lo que implica la vigilancia epidemiológica, como dijimos, la detección temprana de casos, que es lo que comenta el doctor, tener un alto índice de sospecha, hacer el hisopado, llevar la investigación epidemiológica a los contactos estrechos para lograr la prevención y control de la diseminación de la enfermedad. Esto es el famoso aplanamiento de la curva, que está en todos lados. Fíjense que si uno no tomara ninguna medida, se daría este pico bien alto en poco tiempo de los casos en los países. Esto ha pasado en los países que no tomaron medidas en tiempo y en forma. Argentina, por suerte, creo que eso fue un ejemplo, que se tomaron muchas medidas y en forma precoz, y estaríamos nosotros con esto del aislamiento social y preventivo, que lleva a que la curva se aplane y podamos, digamos, el sistema sanitario pueda dar cobertura a todos los casos que se van sucediendo. Fíjense que si bien es más baja, es la curva azul, se extiende en el tiempo. Nosotros ya llevamos acá en Córdoba, el primer caso fue el 6 de febrero, y a partir de ahí se fueron sucediendo casos, así que, bueno, estamos nosotros todos tratando de cuidarnos, para evitar, digamos, que esto se disemine en forma extremadamente rápida. ¿Cuáles son los indicadores que usamos para decir, bueno, realmente está funcionando y se está aplanando la curva? Una es la definición de caso, que tiene que ser bien sensible para lograr detectar en forma precoz. La medición del RON, que es un índice en realidad de que se calcula de que cuánto contagia una persona infectada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El tiempo de duplicación de casos, que eso en los informes también salen en Nación, los tiempos cómo se van duplicando, y eso lleva a que el tiempo se vaya expandiendo y que no haya tantos casos en forma simultánea. La tasa de mortalidad es un número que también ayuda, que eso depende del tipo de población, el número de pacientes testeados y demás, y eso se va calculando, el número de camas ocupadas en terapia intensiva y el número de consultas de guardia. Todos estos índices nos van marcando cómo estamos yendo con la evolución de la pandemia. Estos son datos también de OPS. Fíjense, en Argentina, el famoso índice RO, Argentina el día 23 de junio, en la curva de la izquierda, estamos viendo que estamos entre el 1, un poquito más de 1 y 1,5, que es un índice bastante aceptable. Lo ideal sería tener menos de 1, pero bueno, estas son las situaciones que estamos viviendo, por lo menos lo interesante sería no aumentar esto. Y en el lado de la derecha, fíjense que las distintas enfermedades infecciosas, cada una de ellas tiene diferentes índices de contagiosidad. Fíjense, el sarampión es extremadamente contagioso, una persona puede contagiar a promedio de 15 personas, cosa que gripe estacional puede contagiar casi una persona puede contagiar a 1, y en este SARS, depende del momento histórico, en los primeros inicios el índice RO era mucho más alto, porque todavía no conocíamos el virus, no sabíamos cómo cuidarnos, y hoy estamos en este punto entre 1 y 1,5.
Esta es la curva epidémica de Córdoba, esta también es de hace unos días. Hoy hay alrededor de 600 casos. Estos son los casos que se van sucediendo día a día. Esto es información en tiempo real que maneja el COE según los datos del Laboratorio Central de la provincia, y ahí vemos cómo se van acumulando día a día los casos, y vamos viendo cómo la curva es bastante pareja. Tuvimos ahí unos días de cierta tranquilidad, y bueno, y veremos cómo continuamos. Esta es la provincia también, son datos de la provincia, es lo que yo le decía, el número de confirmados diariamente, esto tiene dos días, ahora hay un poquito más, el número de camas de terapia intensivas ocupadas, cuántos pacientes están hospitalizados, y las curvas de la derecha, fíjense, en azul son los total de casos que se van confirmando, semana a semana, día a día, y se va graficando esta curva, que aparentemente, por lo que estamos viendo ahora, viene bastante bien, pero bueno, todo dependerá de cómo seguimos con nuestro comportamiento social. Las tasas de ocupación, este es un dato de la semana pasada del Ministerio de Salud de Nación, donde se miden la ocupación de camas de terapia intensiva de adultos. Fíjense que Córdoba la semana pasada tenía un porcentaje tanto público y privado, somos una de las mejores provincias y esperamos seguir así. ¿Qué pasó? Yo soy pediatra y a mí esto realmente nos trajo un gran desafío para los pediatras, porque para nosotros es un año bastante atípico, debido a que las enfermedades respiratorias han bajado notablemente. Esto tiene varias explicaciones. Fíjense, estos son datos de boletín de la Dirección Nacional del Ministerio de Salud de la Nación, de todas las vigilancias que se hacen año a año de las enfermedades respiratorias pediátricas. Fíjense que enfermedad tipo influenza, comparando en las barras azules, el impacto que tiene el 2020, cómo han decaído los casos totales, las tasas, y en el lado derecho se ve lo que se llama corredor epidémico, que esas curvas de 3 colores son los resúmenes de los 5 años previos, de lo que se va vigilando todos los días durante las semanas epidemiológicas de vigilancia, y fíjense que desde el 1 de enero, que es la semana epidemiológica 1, a la semana 10-20, que es donde está el reporte de enfermedad de tipo influenza, que es la raya negra, que es el año actual, fíjense cómo ha caído. Y si ustedes lo llamativo también es que fíjense que de enero a la semana 13, a la semana 12, el 11 tuvimos el pico, y en la semana 13 coincide entre la semana 12 y 13 es cuando en Córdoba se define el confinamiento y la cuarentena. Entonces fíjense que esto demuestra que el impacto de las conductas humanas y del cuidado realmente se reflejan también en otras enfermedades de transmisión, de enfermedades infecciosas. En bronquiolitis pasa lo mismo para nosotros pediatras. La bronquiolitis es un cuadro que todos los años nos tiene, digamos, al filo de la atención durante el invierno. Este es el corredor endémico de la bronquiolitis. Lo mismo, fíjense las curvas, prácticamente no tenemos en estas semanas infecciones por las curvas que estamos viendo. Esto tiene una explicación. Uno es el aislamiento en los domicilios, los chicos no están yendo a la escuela, no hay guarderías, por lo tanto todo esto, más todo lo que se ha concientizado respecto al lavado de manos, ayuda a que tengamos un impacto positivo en esta cuestión también. Bueno, esto también lo vemos con la circulación de los virus. Ustedes ven que para nosotros pediatría la principal causa de bronquiolitis es el virus respiratorio sincitial, que es el primer causante. Ahí vemos comparado el año 2018, 2019, en verde es el pico estacional del invierno, el virus respiratorio sincitial, que es otra enfermedad extremadamente común, y en azul, la línea de la curva azul es influenza, y la en roja influenza B. Y este año, si ustedes miran, el 2020, tenemos, entonces el patrón de circulación de los virus respiratorios realmente ha sido desplazado por el COVID. Esto es reflejo del aislamiento que hemos tenido en la sociedad. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Esto, fíjense que son datos del Laboratorio Central de la provincia. Seguimos en vigilancia, en pediatría, en toda la provincia. Hasta la semana pasada había solo 40 pacientes pediátricos infectados. Por suerte, los pacientes pediátricos no están afectados, los síntomas son prácticamente leves o son asintomáticos, y todos los casos pediátricos tienen su contacto familiar
infectados, o sea que para nosotros en pediatría, la verdad que el COVID no nos está trayendo problemas, y esperamos que así continúe. Bueno, esto es un poco el panorama de la epidemiología que estamos viviendo hoy acá en la provincia. Nosotros vinimos a hablar de bioseguridad y ver cómo nos tenemos que cuidar. Estas son todas las medidas que tenemos que tomar para evitar y generar un mecanismo de barrera que impide la transmisión de enfermedades infecciosas, y como ustedes vieron, todas estas medidas son generales para todos los procesos infecciosos, no solamente para COVID, como lo hemos visto recién en la placa anterior. Las precauciones estándares son un conjunto de prácticas que se aplican en el cuidado de cualquier paciente, independientemente de la sospecha infecciosa que yo tengo. Esto implica que yo tengo que tomar ciertas medidas frente a la atención de los pacientes en todo momento y en cualquier circunstancia. Las precauciones estándares no son actuales, esto ya lleva muchos años, sobre todo esto se empezó a trabajar con la época cuando apareció el VIH, ahí se empiezan a aplicar las precauciones universales para todos los pacientes, luego se estudió un poquito más, en 1987 se tomaban medidas de aislamiento para ciertas sustancias o fluidos corporales, y recién en 1996 se definen las precauciones estándares globales, que ahora las vamos a ver, y después las precauciones basadas en los mecanismos de transmisión. Entonces, nosotros conociendo esto, vamos a poder saber cómo nos podemos proteger. Las precauciones estándares básicas son estos ítems que están acá. Uno es el lavado de manos. El lavado de manos es una de las medidas más costo efectivas para prevenir todas las enfermedades dentro de los ambientes sanitarios e incluso en la comunidad. Y lo curioso de esto, como dice siempre el doctor Martínez, que nos enseñan a lavar las manos en la salita de 4, lo aplicamos bien, somos prolijos, ordenados, nos lavamos las manos antes de comer, tomamos la merienda, sacamos la mesada, y luego de tomar la merienda nos volvemos a lavar las manos y seguimos trabajando. Higiene de manos, uno cree que se lava bien, y no es así, hay que aprender a lavarse las manos en forma adecuada, puede ser con agua y jabón, una solución alcohólica, lo vamos a ver después, pero este es una de las primeras medidas más importantes en el cuidado de esta enfermedad. Los usos de equipo de protección personal, según la evaluación del riesgo, esto implica el uso de algunas barreras físicas para determinar, según el contacto que yo voy a tener con la persona, qué es lo que tengo que colocarme. La higiene respiratoria, esto es algo que también tenemos que poner en práctica, es lo que se llama etiqueta de tos, que es tratar de estornudar o toser en el ángulo del codo, justamente para evitar que las secreciones, cuando uno realiza la tos, no sean depositadas en las superficies y queden ahí para el contagio de otra persona. Las prácticas de inyección seguras, la esterilización y desinfección de equipos médicos, y por supuesto la higiene, la limpieza, la higiene del ambiente es otro punto que la tenemos que reforzar en todos los ámbitos. Como recordatorio, ¿qué es lo que hemos aprendido en todo este tiempo de cómo se transmite? Básicamente, cuando una persona habla, tose, estornuda, canta y elimina gotas, que por suerte suelen ser grandes gotas, que caen a una distancia entre 1 metro y 1,5 metros y 2 metros, que caen por su propio peso en las distintas superficies. No es un virus que quede en el ambiente muchas horas, y en esas circunstancias son los que se llaman aerosolización, que se generan sobre todo en algunos casos puntuales, cuando yo voy a hacer algún procedimiento en la garganta de la persona, eso sí puede generar pequeñitas gotas, pero en general en la comunidad solamente es cuando uno habla, y esas gotas que se eliminan al hablar se depositan en las distintas superficies, y luego si yo toco esa superficie y llevo mi mano a mi cara, a mis ojos, por ahí ingresa el virus. Es importante recordar que el virus solamente entra por conjuntiva ocular, por nariz o por la boca, y esta T de la cara es lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Entonces, este virus se transmite, por lo que dije recién, por contacto directo con secreciones de otra persona, o indirecto a través de los picaportes, mesadas, computadoras y demás. Hay que tener precauciones de las grandes gotas con el uso de barbijo, y aerosoles, que son pequeñitas gotas, en algunas circunstancias en el ámbito institucional sanitario.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer básicamente para la prevención? Primero, está basada como en tres grandes grupos. Una es la organización sanitaria, hablando de instituciones sanitarias, pero también se puede hacer extensivo para todas las áreas, sean farmacias, sean comercios, bares, otras estructuras. El tema de las barreras físicas, en la medida de lo posible, para lograr la separación física de las personas. En las instituciones sanitarias son la circulación de los pacientes diferenciado entre los pacientes sospechosos y pacientes que consultan por otro motivo, también la circulación de el personal diferenciado también de la circulación de los pacientes, tener los pacientes sospechosos siempre aislados y con una muy buena ventilación, como también la ventilación se aplica en todas las otras ámbitos. El otro motivo el otro punto son normas y procedimientos para minimizar la exposición, y en esto tenemos que ser bastante cuidadosos. Esto implica limitar ingresos de las personas, evitar el acúmulo de personas, porque digamos el mayor riesgo está cuando hay mucha gente en un pequeño espacio y durante mucho tiempo. Entonces esto tenemos que lograr la separación de los seres humanos. En las situaciones institucionales, hacer cortes, o sea, separar los pacientes sospechosos o confirmados de otro tipo de pacientes, siempre aplicar listas de chequeo, que son como ayuda de memoria de lo que uno tiene que hacer, que puede aplicarse de distintas maneras, desde cómo me tengo que colocar un equipo de protección personal, o cómo tengo que hacer la limpieza de una institución, y por supuesto el diagnóstico precoz. Y el último punto es los equipos de protección personal, la higiene del ambiente, que en esto es lo que estamos haciendo hincapié nosotros, porque yo tengo que utilizar un equipo de protección personal según el riesgo que yo voy a tener al enfrentarme a un paciente, y sí o sí tengo que tener capacitaciones. En esto también hemos aprendido que si uno utiliza bien los equipos de protección personal en forma racional y en forma adecuada, no se van a infectar los agentes de salud. Y entonces en esto estamos haciendo mucho hincapié, porque no queremos que se sigan infectando personal de salud. Por suerte acá en Córdoba en los últimos días no tenemos ningún infectado, y hay muchos trabajos que demuestran esto. Entonces, la evaluación de riesgo para determinar qué equipo voy a usar en función de qué tipo de interacción con la persona voy a hacer. Ya conocemos cómo se transmite la enfermedad y por dónde puede entrar al organismo, y en función también de la cantidad de fluidos que se pueden generar en la atención. Como dijimos antes, el lavado de manos es la medida más costo efectiva, se puede hacer con agua y jabón, o con alcohol en gel, o solución hidroalcohólica. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cualquier jabón es viricida para este virus es extremadamente sensible porque está recubierto con una capa de grasa, por lo tanto cualquier jabón común o detergente puede inactivarlo. Lo que sí tenemos que hacer hincapié es en la técnica de limpieza para asegurarnos que realmente el lavado de manos sea efectivo. Esto tiene que ser en forma muy frecuente y en cada momento que yo tenga contacto con algún paciente en los distintos momentos que plantea la OMS. Esta es una foto de las zonas que generalmente nos olvidamos lavar, que son las zonas rojas, por lo tanto tenemos que hacer mucho hincapié, y por eso la técnica dura con alcohol en más o menos 20 segundos, donde tengo que higienizar toda la superficie de la mano, y si es con agua y jabón la técnica es la misma, solo que dura un poco más de tiempo, entre 40 y 60 segundos. Esta imagen está en todos lados, ayuda mucho la cartelería en las zonas donde se encuentra el lavamanos o el dispenser del alcohol, para que la gente realmente tome conciencia y no se olvide de lavar ninguna parte de las manos. Lo que sí es importante es que para tener una adecuada higiene de manos tenemos que tratar de no tener anillos, no tener pulseras, porque eso dificulta la higiene adecuada. Las uñas en las mujeres deberíamos tratar de no tener uñas largas, de evitar las pinturas, y también de sacarnos relojes y pulseras, porque eso impide el lavado como corresponde. El tema de los barbijos, rápidamente, hay tres tipos de barbijo. El barbijo quirúrgico, que es el barbijo que tiene que usar el personal de salud, y que están recomendados en todas las personas sospechosas, porque logran filtrar un poco más la cantidad de partículas que salen de la persona que lo utiliza hacia el exterior. Entonces, es una protección para que mis partículas, cuando yo estoy hablando, o estoy cantando, o estoy tosiendo, salgan hacia el exterior. Eso está aplicado a este tipo de barbijos, de capas de su uso, son descartables. Los tengo que usar en el ámbito institucionales de salud. En los otros ámbitos no estaría recomendado porque por ahora tenemos, pero no sabemos qué va a pasar más adelante con la evolución de la pandemia.
Los tapabocas o los barbijos de tela que se utilizan para la comunidad en las situaciones de vida social, pueden ser de tela, hay un montón de modelos y demás, pero lo más importante es que se ajuste bien a la cara, que esté boca y debajo del mentón y la nariz bien cubierta, y que ese barbijo se puede ser lavable, hay que lavarlo con agua y jabón común, con agua caliente, se puede poner en ciclos de lavarropa, 30 minutos a 60 grados, o uno lo puede lavar a mano con agua y jabón fría. Si no tengo agua caliente puedo hacerlo con agua y jabón, pero luego sí se recomienda hacer una desinfección en ese caso con agua y lavandina. Y el N95, que es uno de los insumos que más está escaseando y que es más problemático, también se deben usar en el ámbito de salud. Por ahí a mí me duele que gente común en la comunidad o en el súper ande con este tipo de barbijos, porque realmente no sabemos qué nos va a pasar en los próximos meses. Son barbijos que son reutilizables y que deben ser usados en situaciones donde se hacen procedimientos, donde se generan las pequeñas gotitas, que son las que pueden infectar al operador. Entonces esto quedaría limitado solamente a esos puntos. Estas son fotos de distintas formas, hemos visto, y uno si cambia la calle va a ver la cantidad de formas en que uno utiliza el barbijo. Vuelvo a decir, tiene que ser bien ajustado a la cara, hay modelos detrás de las orejas o hacia atrás, pero lo importante es que uno cuando lo lleve puesto, la otra precaución es no tocarlo. He estudiado que el ser humano se toca entre 20 y 23 veces por hora, la cara y los ojos, entonces tampoco tenemos que tocar el barbijo porque se supone que afuera puede estar contaminado, y si eso pasa me tengo que lavar las manos para minimizar los riesgos. Los otros insumos del equipo de protección personal son guantes, hay distintos tipos, los de látex son los más cuidados, los más habituales. El uso de guantes para la comunidad no estaría recomendado, lo ideal es dejar el uso de guantes para la atención sanitaria. Las batas, que hay de distintos tipos, de distintos gramajes, de contacto, de hidrorrepelentes, cuando yo voy a tener la atención con un paciente sospechoso, y la protección ocular, que en los casos de la comunidad se podría utilizar, que de hecho la Sociedad de Infectología de Estados Unidos y la OMS en algunos puntos lo recomiendan, cuando uno no puede garantizar la distancia física de 1,5 metros, 2 metros, uno podría aumentar, digamos, la protección facial con una protección ocular. Esto siempre conviene tener cartelería de cómo uno debe colocar y sacarse los equipos de protección personal, porque realmente uno comete muchos errores, y en la gente que está en atención a los pacientes, los mayores riesgos de infección y de contaminación son en el momento de retiro. Por eso es importante siempre tener cartelería en los puntos donde yo tengo que colocarme y retirarme los equipos de protección personal. Esto es la etiqueta de la tos, que tenemos que toser y estornudar dentro del codo de la boca, usar pañuelos descartables, tirar y luego lavar las manos con agua y jabón. El otro punto de las precauciones estándares es la esterilización y desinfección de los equipos y los elementos que voy a utilizar para la atención del paciente. En este contexto lo ideal es que sea exclusivo del paciente, el estetoscopio, el termómetro, el tensiómetro, y luego del uso desinfectarlos con alcohol al 70. La limpieza del ambiente es lo que dijimos que es extremadamente importante. Hay distintos tipos de técnica de limpieza, pero vuelvo a reiterar, básicamente es muy sensible, el virus se puede inactivar con cualquier tipo de detergente. En las instituciones de salud se utilizan amonios cuaternarios, se utiliza monopersulfato de potasio, que son distintos elementos que ayudan en un solo paso, que es más fácil, que limpia y desinfecta en un solo paso, y que ayuda, digamos, a que sea más rápido el proceso, pero si no se puede usar agua y detergente, se enjuaga y luego se pasa un desinfectante que puede ser exactamente el hipoclorito de sodio, diluido. En general, si yo tengo que usar el hipoclorito, tengo que diluirlo en el momento y usarlo dentro de las 24 horas para que no se inactive, y debo usar la dilución adecuada, y siempre conviene limpiar en forma frecuente todas las superficies que uno más está en contacto, como son picaportes, barandas, las puertas, las computadoras, celulares y todo lo demás. También se puede hacer con alcohol al 70, que también es práctico. Lo importante en esas dos situaciones es que sea con fricción. No basta solamente con el rociado, sino que tenemos que humedecer un paño y ayudar con la fricción. Residuos patógenos es otro de los puntos, que eso se utiliza sobre todo en instituciones de salud.
que tienen todo un circuito especial que tenemos que cumplimentar, y esto es básicamente cómo tenemos que usar el barbijo o el tapaboca para la comunidad. Si yo tengo muchas horas de trabajo afuera, puedo tener 2 o 3 barbijos. Lo ideal es que uno lo lave por lo menos una vez al día, y que si yo hablo mucho tiempo y se humedece, también eso dificulta la respiración y dificulta la capacidad de filtrado. Por lo tanto, si está humedecido o sucio, visiblemente sucio, hay que descartarlo y llevarlo al domicilio a lavar. Básicamente, resumiendo, lo más importante es el distanciamiento entre los seres humanos. Como dije al principio, este virus se contagia a través de gotas que uno expele cuando habla o tose y demás, entonces, y estos caen a una determinada distancia, y esto está probado y es la medida también más costo efectiva para minimizar la exposición de las personas, evitar los grupos de personas y los espacios concurridos. Entra dentro de esto. El otro punto importante, no tocarse nariz, cara y ojos, tratar de estar atentos a no llevar las manos a los ojos, lavarnos frecuentemente las manos, y el uso de barbijo es lo que nos va a proteger en esta pandemia. Sin duda los peligros están, dependen de nuestros actos, convertirse en riesgo, y ahí nos tenemos que cuidar nosotros y ayudar a cuidar a todos los demás. Muchas gracias. Bueno, Euge, muchas gracias. Súper expeditiva. Gracias, Eugenia. Vamos a comenzar con la charla de Gustavo. Para eso voy a compartir pantalla. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco a Cofarsur, agradezco a la gente que organiza por haberme invitado. En honor del tiempo vamos a tratar de ser breves. La doctora Tirao ha sido clara y concisa, así que vamos a tratar de ser exactamente igual. Yo preparé un tema, si podemos pasar a la próxima, habla de aprendizajes y desafíos. Bueno, y entonces empezamos un poco todo esto leyendo desde el comienzo, por allá en el mes de febrero, donde empezaron a aparecer las primeras publicaciones sobre el nuevo coronavirus, y ahí empezamos a leer y empezamos a tratar de determinar algunas dudas que se fueron planteando por semana. Actualmente sabemos que a las 3 semanas aproximadamente la literatura ya es vieja, ya es desactualizada, y en muchas ocasiones en una semana han cambiado literaturas o han emitido rectificaciones de temas cruciales como puede ser el tratamiento. La intención en esta noche era plantear algunos temas sobre lo que son lecciones aprendidas, y dentro de esas lecciones aprendidas yo quise plantear 6 temas básicamente, y lo que son los contagios en determinadas situaciones, los síntomas y signos, la gravedad en las personas de edad avanzada o con patologías previas, los casos en instituciones cerradas o clústeres especiales, como se llaman, geriátricos, cárceles, etc. ¿Qué pasa con el personal de salud? Y, por último, los tratamientos de eficacia discutida como un signo de interrogación. Vamos a comenzar con el primer punto, que son los contagios en determinadas situaciones, la próxima. Y en este caso debemos decir que hay numerosos reportes. Cuando empezó el tema de la pandemia, como dije al inicio, hubieron reportes que hablaban de que el 25% de las personas que se contagiaban de personas que estaban en la fase presintomática. Ahí se empezó a hablar de que si los asintomáticos contagiaban y todo esto. Pero además es muy importante saber que la dificultad para determinar o detectar los focos donde se encuentran nos retrasa un poco eso, dado que al ser asintomáticos no los podemos encontrar en el momento oportuno. La transmisión en la comunidad parece ocurrir dentro del ámbito domiciliario, y eso es una característica muy importante, dado que en el ámbito domiciliario comienzan a haber contagios y la persona puede provocar grandes contagios en reuniones familiares o situaciones así. La OMS en su momento, en un informe que después fue bastante discutido, habló de relativa poca transmisión en los hospitales y en las escuelas, y eso pareció ser al principio, en un estudio que se publicó sobre la base
de China. Entonces, en ese momento se comenzaron a realizar otros estudios que determinaron que eso no era tan así, y de hecho, actualmente los hospitales y las escuelas pasaron a ser un lugar que se ven contagios permanentemente. Entonces, cuando nosotros vemos contagios en diferentes situaciones, tenemos que evaluar algunos ejemplos. Por ejemplo, que yo traigo a colación esta noche, fíjense que tiene que ver con la industria farmacéutica, uno muy comentado, que está en la literatura, que ustedes lo pueden ver, como fue el caso de estos trabajadores de la compañía Biogen, que es una empresa farmacéutica muy importante, donde hacen una reunión masiva, y en ese momento, en esa reunión masiva en Boston, aparecen estos grandes superpropagadores de virus que estaban dentro de la misma comunidad de la empresa farmacéutica. La cuestión es que desde esa reunión científica, donde estaban todos muy contentos presentando un descubrimiento para tratar el Alzheimer, terminaron con un brote de coronavirus que afectó Indiana, Massachusetts, Tennessee, Carolina del Norte y otros estados, en total 6 estados, y un número muy importante de infectados. Estos contagios en situaciones especiales justamente hablan de lo que son los superpropagadores. Los superpropagadores que se están estudiando, algunos como en el metro de Nueva York, un caso también bastante resonado y comentado, el estadio del Milan, el Giuseppe Meazza en Italia, la iglesia de una secta en Corea del Sur, donde también aparentemente a punto de partida de un afectado, el R0 o el RO, el RO, como se habla actualmente, parece que no se vio muy en línea con lo que se fueron los estudios posteriores, porque estos superpropagadores afectarían a muchísima más gente de la que habitualmente contagia según el R0. Entonces, eso en cuanto a los determinados contagios. Y en cuanto a los síntomas y signos, la siguiente, tenemos la posibilidad en nuestro medio de tener una presentación clínica local, y esto es gracias a una comisión clínica, que es una de las mesas del COE local de Córdoba, y que por suerte tenemos datos ya con una N de 172 casos que han sido vistos principalmente en el polo sanitario y en otros lugares, donde se pudo analizar cuál fue la evolución clínica o cuáles fueron los síntomas más importantes que tenían las personas que consultaban con coronavirus. Fíjense ustedes un detalle muy importante, y es que más del 50% de los casos solamente tenemos fiebre y tos, pero hay un sinnúmero de otros síntomas y signos que pueden estar manifestando coronavirus, y fíjense, uno bastante frecuente fue el malestar general, y un detalle que en nuestra casuística, en nuestro medio, fue de bastante baja frecuencia, como fue la anosmia, la dificultad para identificar el olfato y la pérdida del olfato, y eso fue algo importante porque en el mundo se habla de la pérdida del gusto y el olfato. En nuestra casuística fue bastante bajo el porcentaje de pacientes que tenían eso. Así es como vamos avanzando en cada uno de los puntos que vimos inicialmente, y ahora vamos a pasar a lo que son la gravedad en las personas con edad avanzada y con patologías previas. Un tema que no es menor porque se ha visto en el mundo cómo ha colapsado los sistemas sanitarios este tipo de poblaciones especiales. Y acá yo me quise detener básicamente con 2 puntos fundamentales. El primero es indudablemente conocidos por todos, que hemos visto los ancianos en situaciones terribles que se ven en el mundo, porque el anciano en situaciones de clústeres cerrados, en hogares de ancianos, son atendidos por personas a las que no se les conoce la cara, vestidos de una forma característica que para ellos es algo raro, que los llevan a un lugar desconocido, que no ven a sus familiares, que posiblemente van a tener un cuadro muy grave, y eso se ha visto indudablemente una situación tremenda en el mundo. Pero más allá de esa imagen que hemos visto, también vemos que tienen patologías previas, y una de las patologías previas más importantes en la afección de coronavirus o en casos más graves fue la hipertensión arterial.
Y esto también puede tener que ver con que personas con mayor edad son habitualmente hipertensos, y por eso es una variable que nuevamente se está revisando y posiblemente no tenga tanto que ver con la patología en sí, sino por esta condición de que cuanto más viejos somos, más posibilidades de ser hipertensos. Pero fíjense un dato que es muy importante de esto, porque los ancianos que han estudiado se han encontrado algunos datos de laboratorio muy importantes, como es la linfopenia, la caída de los linfocitos en sangre, o un dato como el aumento del dímero D, que es un análisis que se hace para ver la afección pulmonar, o otro dato como puede ser, por ejemplo, la láctico dehidrogenasa, la LDH, y fíjense que los estudios se han hecho hasta en 25 días de progresión de la fase clínica, y se han visto que han tenido una diferencia muy notable en esta gente anciana. Entonces son datos bastante claves para saber la evolución y para determinar la gravedad en estos casos. Estos estudios indudablemente nos fueron haciendo ver cosas que al principio eran solamente vistas en China, luego se fueron determinando en diferentes lugares del mundo, y actualmente ya las tenemos en nuestro medio como para poder verlas en vivo y en directo con nuestros casos. Entonces, también cuando nosotros vemos casos en instituciones cerradas, en geriátricos o cárceles, algo que todos lo vimos, pero hay una situación mundial que hablaba de que necesitábamos gente para atender en geriátricos, en clústeres cerrados, y cada vez parecía que la mejor atención era cuando teníamos mayor cantidad de asistentes, médicos, enfermeras y demás en los geriátricos. Hoy en día lo que se está estudiando es quizá la menor cantidad de gente y más eficiente. Fíjense ustedes que el multitrabajo o el politrabajo hizo que agentes de salud en fase preclínica de coronavirus han sido vehículos de contagio de estas personas viviendo en estos clústeres cerrados, y eso fue algo que prácticamente colapsó el sistema sanitario, básicamente en el norte de Italia, en otros países como Bélgica y algunos otros del mundo. Entonces, es un dato fundamental de la valoración de los riesgos en el impacto directo del paciente como en el equipo de atención. Y por eso hoy se está viendo cómo poder valorar este riesgo que tiene esta gente, esta población especial en estos lugares de guarda. Entonces, siguiendo lo más rápido posible, pero que más o menos se entienda la dinámica de la charla, vamos a hablar un poquito de lo que es el personal de salud expuesto, y este fue un dato muy importante. Fíjense que en nuestro país, el 20 de mayo salió una publicación en el diario La Nación que decía que cada 2 horas se contagia un profesional de la salud en la ciudad de Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires. Es un dato alarmante, sin duda, porque si la gente que atiende se comienza a enfermar, se tiene que ir a su casa durante 14 días, entonces nos quedamos sin gente para atender estos casos, y eso es muy complicado, dado que indudablemente en un momento las instituciones pueden colapsar por no tener con quién agentes para poder atender a los pacientes. Actualmente la tasa de contagios en nuestro país estaría alrededor del 8 y el 9%, pero en algunos reportes mundiales han llegado al 25% o más. Actualmente, si uno ingresa a la página del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos, uno ve que están sacando estadísticas del 50% del total de pacientes, porque el número indudablemente diario es tan alto que no se pueden evaluar la cantidad de personal de salud afectado. En nuestro medio, considerando que todos somos personal de salud y englobamos a los farmacéuticos que también trabajan en hospitales o en las farmacias comunitarias mismos, que también tienen cierta exposición y que siempre estuvimos al frente de la pandemia atendiendo personas, porque fue personal que siempre que no tuvo cuarentena en nuestro caso. Los equipos de protección personal fueron insuficientes en el mundo. Vemos ahí una foto donde se mostraba una médica, esto fue publicado por la BBC de Londres, donde médicas estaban colocándose bolsas de residuo en la cabeza porque
faltaban uno de los insumos claves que faltaron, como fueron las cofias, las batas o los barbijos N95, respiradores N95, que fueron los insumos que más escasearon en el mundo. Tenemos por ahí la suerte de nosotros tener la pandemia, recibir la pandemia un poquito más tarde, y a lo mejor, como no está todo el mundo buscando lo mismo, a lo mejor nosotros podemos llegar a conseguirlo. Entre el público asistente me imagino que hay muchos farmacéuticos que conocen de este tema, y sobre todo también del último punto, que son los cuestionamientos que se vieron en el mundo sobre la calidad de algunos equipos de protección personal. Básicamente lo que llega en la aprobación urgente de algunos insumos, como los barbijos N95, por ejemplo, donde se están haciendo estudios de calidad que van contrarreloj en unos días nada más, y para poder aprobarlos y poder utilizarlos, porque no había en el mundo. La siguiente. El último punto, y con el que me voy a detener un poquito más, porque me parece que es un dato de bastante interés, y es el tema de los tratamientos, porque habitualmente hablamos bastante de lo que la ansiada vacuna y cuándo llegará la vacuna, pero hay que saber que también hay estudios que se están desarrollando sobre diferentes aspectos terapéuticos. La siguiente. Pero en esto también tenemos ciertos problemas, y fíjense que vemos en este gráfico con 2 o 3 placas que literalmente le he robado a un amigo de la SADI, el doctor Waldo Belloso, que lo presentó en un Zoom hace un mes atrás, pero con tanta practicidad que me pareció muy interesante. Fíjense ustedes la cantidad de estudios que se han determinado en el mundo, pero esos estudios, cuando uno va a evaluar la seriedad o la importancia o la capacidad que tienen de ser realmente efectivos, vemos que la mayoría son ensayos compasivos, o que no han sido evaluados por centros importantes, como en este caso la OMS o el CDC, o que realmente están a favor de casos individuales, o que están en contra. Entonces, al final, uno trata de determinar si esto, al cabo de una semana, 2 o 3 semanas adelante, nos van a tirar atrás esta información, y seguramente vamos a volver al inicio. La siguiente. Se ve más o menos lo mismo en lo que significó el tratamiento con esteroides o con corticoides, que muchos de ustedes han escuchado en el último tiempo, pero fíjense ustedes que estas siglas que hablan para los que no son médicos es lo que significa síndrome de distrés respiratorio del adulto. Es cuando el agravamiento de la patología pulmonar es tal que ya llega a ser cataclísmico, y que a veces, en muchos de los casos, es irrecuperable. Pero usamos corticoides o no usamos corticoides, hablan con distrés o sin distrés, pero también encontramos lo mismo de la primer placa, donde la mayoría de los estudios hablan de ensayos compasivos o de uso compasivo, de uso donde el paciente tiene que firmar, o alguien tiene que firmar para que sea utilizado, y si no, no se podría utilizar como método de investigación. Cuando llegamos a abril, vimos que fue el mes de la investigación, porque en esta telaraña que se ve, fue publicado esto en Lancet Digital, y se vio de que quisieron ponerle un poquito de orden a los estudios en el mundo, y esto pensamos que iba a traer algo de luz, y que seguramente iba a aparecer algo que sea un poco más serio, y que lo podamos utilizar en todo el mundo. Lejos de la realidad, la siguiente nos ha mostrado que en realidad no ha llegado nada, y entonces nos empezamos a hacer algunas preguntas, si esto no podía transformarse en un fiasco, y se empezó a evaluar algunas situaciones donde quizá la publicidad o la necesidad o la pandemia de pánico en el mundo podía hacer tomar decisiones acerca de los tratamientos que no sean los adecuados, y que lleven a cometer errores graves dentro de la medicina. Y ejemplos como este ya tuvimos, por todos nosotros conocidos. La siguiente, inclusive en las farmacias también se ha visto, como fue el famoso oseltamivir o Tamiflu en el año 2009, en la pandemia de gripe, donde también fue presentado como la panacea del tratamiento, y luego, como lesión aprendida, se encontró de que esto no era tan efectivo como se pensaba al principio. Entonces,
Cuando vemos estudios registrados en la página Clinical Trials, donde uno puede ver cuáles son los estudios que están en danza, cuáles son los estudios que se están desarrollando como tratamientos efectivos, vemos infinidad de estudios. En esta placa, por ejemplo, vemos los estudios que hay con hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, antivirales, plasma, antiinflamatorios, vacunas, pero vean ustedes las referencias del costado. Los en rojo, las columnas en rojo son los no óptimos, y si yo veo más rojo que otros colores. Por lo tanto, los estudios que se están desarrollando con la velocidad que se están viendo, aparentemente tienen algunos vicios que hacen que no podamos determinar seriamente cómo que estos estudios en el corto plazo vamos a tener algo efectivo. Esto sin duda que nos trae a situaciones que son bastante complejas, bastante complicadas y que nos dejan sin aliento para seguir, pero bueno, hay que seguir y con alguna generación de evidencia científica tenemos que tener. Entonces la industria lo que ha logrado es indudablemente comenzar los estudios de medicamentos o de drogas nuevas, pero de drogas ya utilizadas para otros virus, por ejemplo, o para otras patologías. Entonces hizo saltar puntos de inicio de los estudios. Entonces se comenzaron a estudiar inmediatamente antes de la aprobación, solamente en los clinical trials. Y eso hace que se avance muchísimo en lo que son los tiempos de investigación y posiblemente buscar ahí a ver si podemos encontrar una droga que sea efectiva con mucho menos tiempo de investigación. Ustedes deben haber visto que hoy salió publicado que en la Comisión Europea de Determinación de Calidad de Fármacos ha reposicionado un fármaco como es el Remdesivir y lo ha autorizado para utilizar en pacientes con coronavirus con neumonías graves. Esta autorización ha sido en vista a lo que muestra este gráfico, inmediatamente antes de la revisión o de la aprobación por la FDA, que es de Estados Unidos, lo ha hecho Europa. Evidentemente algún hallazgo positivo ha encontrado, pero lo que nosotros vimos en los estudios de Remdesivir era que no eran estadísticamente significativos los beneficios de esta droga. No obstante, la Unión Europea ya lo va a empezar a utilizar lo mismo. En nuestro país por ahí se utiliza un poco más lo que es el plasma de convalecientes como un estudio para buscar una solución al problema. Para que ustedes tengan una idea de lo que significa la investigación en drogas para un tratamiento efectivo, tenemos todos estos puntos que no los vamos a leer indudablemente, pero hay algunos que son muy importantes, como es, por ejemplo, el desenlace primario si es clínicamente relevante, o si hubo suspensión prematura de un estudio por algún caso grave, puntos que en desarrollo de drogas son muy importantes, pero cuando vemos la siguiente, es otro nivel igual de cantidad de puntos que no se están desarrollando, que no se están viendo en estas investigaciones de estas drogas. Esto nos da a pensar de que posiblemente no encontremos soluciones mágicas, rápidas ni urgentes, y por lo tanto nos tengamos que quedar con todos los datos que dio la doctora Tirao, que tienen que ver con la prevención y los cuidados. Algunas reflexiones finales hablan que la pandemia que nos obligó a aprender rápido, empezamos a leer los infectólogos, epidemiólogos, empezamos a leer literatura hasta 3 o 4 horas por día, porque el bombardeo de literatura hizo que uno por ahí llevara muchas horas del día leyendo esto. La pandemia nos dejará infinidad de acciones, realidades y programas para analizar a nivel mundial, indudablemente. Esto hace repensar una serie de acciones que son muy importantes para el futuro. La pandemia pone en evidencias deficiencias sanitarias mundiales. Fíjense, sistemas colapsados en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos. En nuestro medio no estamos colapsados, pero hay un sistema que está un poquito más tenso que al comienzo, si nosotros vemos la realidad de Buenos Aires en este momento. Y la pandemia modificará prioridades y regulaciones de la globalización. Fíjense que si nosotros hablamos en lo que era la libertad de viajes o la repatriación de gente
o el trabajo circunstancial en la otra punta del globo. Quizá un riesgo de pandemia haga repensar este tipo de prioridades o de acciones que tienen que ver con la globalización y que seguramente nos va a dejar pensando en el corto plazo. Creo que esto más o menos trata de cerrar lo que nos está enseñando, lo que nos está dejando como enseñanza la pandemia. Esperemos que no nos enseñe demasiado más, al menos por ahora, que podamos evaluar esto como algo retrospectivo y que termine cuanto antes. Creo que es la última. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Vamos a comenzar con las preguntas. No sé, Juan, si querés, ya voy a empezar a habilitar los audios. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que estuvieron colocando los participantes. Una de ellas pregunta si colapsan las terapias intensivas de Buenos Aires, si es posible que se reciban pacientes aquí en Córdoba. La existencia de un sistema sanitario amplio para dar respuesta a nivel hospitalario ha determinado que en este momento estamos ocupando el 2% de las unidades de terapia intensiva, un 1% de las unidades que tienen respirador y menos del 10% de las camas generales preparadas para COVID en todo el territorio provincial. En lo que hacemos referencia al comienzo, esta complejidad que tiene la presencia de la patología en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, hace que uno presuponga la necesidad de mantenernos y no, como algunas opiniones, ya que tenemos un sistema sanitario amplio, digamos una oferta de servicios muy ampliada y no ha sido utilizada, pues flexibilicemos, no tengamos tantos cuidados porque tenemos una respuesta de concepción y nos tenemos que preparar para tener capacidad de recepción del territorio argentino. Es decir, si en algunos lugares no hicieron los deberes como correspondían o tuvieron alguna falla desmedida, como nos puede haber ocurrido en el comienzo a nosotros, en un sistema federal de salud y en forma solidaria, como nos ha caracterizado siempre a la provincia, debemos recibir pacientes, si son solicitados de otras provincias, que hayan colapsado en su sistema hospitalario. Esta es una respuesta que estamos dando desde los médicos sanitaristas del COE. Es una decisión obviamente que tiene que tomar el señor gobernador. Es un nivel de decisión superior en el cual se realiza, y conociendo que de hecho lo damos siempre desde el sistema sanitario cordobés, cuando requieren de otras provincias unidades, a pesar que estemos en el colapso de la patología invernal que hacía referencia Eugenia, el IRAP, en pediatría, tenemos la última cama libre en el hospital de niños y la cedemos sin considerar de dónde proviene la solicitud, si es de otra provincia, de la misma manera. Creo que así vamos a continuar. Bueno, muchas gracias, Juan. Seguimos con algunas de las preguntas. Quieren saber en qué tiempo se estima, si ustedes saben, si tienen un aproximado, que vamos a tener alguna vacuna o algo que pueda servir para combatir el virus, más allá de la prevención, lo que hemos venido hablando hasta ahora, si tienen alguna información al respecto. A ver, en realidad lo que sabemos es lo que se está estudiando hasta ahora y en qué fase de investigación se encuentran. Hay algunas vacunas que están en fase 3, o sea, en fase clínica de investigación. Eso puede llevar un tiempo, dado que la fase 3 de investigación de vacunas no se puede exponer voluntariamente al riesgo, sino que lo que se hace es vacunar a mucha gente
y dejar que hagan su vida habitualmente. Entonces, si después se lo convierten o se contagian, quiere decir que la vacuna no fue efectiva. Esa es la forma en que se investiga. Tenemos información de que hay una de las vacunas, por lo menos, que es la vacuna investigada en Oxford, que han abierto centros de estudio en Brasil, dado que hay una gran circulación viral y ha disminuido bastante la circulación en Gran Bretaña. Eso hace que se busquen otros lugares en el mundo donde haya mayor circulación viral para seguir investigando. Podría ser que esa vacuna, básicamente, esa posibilidad esté alrededor de fin de año. Me parece más un anhelo que una realidad, pero actualmente hay alguna literatura que está diciendo eso, que posiblemente para fin de año esté para ser producida. Esa es la información que hay. Gracias, Gustavo. Preguntan varias personas acerca de los asintomáticos, ¿no es cierto? Se habló de los presintomáticos que contagian desde el momento de haber contraído la enfermedad, y preguntan sobre los asintomáticos si hay algún patrón o algo como para poder evitar esta propagación a través de estos asintomáticos. En realidad, entre los presintomáticos y asintomáticos hay una diferencia. El presintomático es el que todavía está en periodo de incubación quizá y va a tener clínica y puede ser clínica grave inclusive más adelante. El asintomático es asintomático siempre, pero hay un dato que es crucial y que tiene que ver con que no hay que minimizar ningún síntoma. No hay que relativizar los síntomas. Hay gente que se ha visto que solamente tiene 1 o 2 síntomas leves y nada más, pero son síntomas. No pasa a ser un asintomático. Eso es clave porque el asintomático pleno tiene menor chance de contagio. Si nosotros, doy un ejemplo porque se publicó y salió en todos los medios, pero el caso 0 en Córdoba, que fue un paciente del interior de la provincia, del noreste de la provincia, él fue asintomático pleno y a pesar de ser caso 0 y haber compartido momentos con familiares y demás, no tuvimos más contagios a punto de partida de ese caso. Y eso dio a pensar de que desde ese momento de que los asintomáticos podían tener menor chance de contagiar. De todos modos, insisto con esto, hay gente que son pausisintomáticos, escasamente sintomáticos, y no son realmente asintomáticos. Entonces, cada síntoma, por leve que sea, hay que considerarlo un síntoma y hay que buscar la ayuda sanitaria para descartar ese diagnóstico. Me parece que eso es lo más importante. Bien, gracias. Consultan acerca de pacientes jóvenes trasplantados, si el estar trasplantado aumenta la mala evolución ante el virus, si es un factor de riesgo ante ser contagiado, y cómo evoluciona la enfermedad en un paciente trasplantado. Disculpa, yo en la parte pediátrica, digamos, en pediatría el comportamiento es bastante diferente en el adulto. La mayoría de los chicos pasan con muy pocos síntomas o síntomas leves. En Argentina no hay muchos pacientes internados, hay aproximadamente 1000 en todo el país, 1000 y un poquito más. Y, por ejemplo, en pediatría, los chicos que tienen trasplantes de órganos sólidos, de médula y demás, no tienen un riesgo asociado, tienen la misma evolución que un paciente pediátrico sin patología. Eso se vio en los pacientes que tienen inmunodeficiencia o este tipo de pacientes oncológicos, en la cual la enfermedad no generó mayores problemas. Pediátricos estoy hablando, ¿no? Gustavo. Bien. Sí, es más o menos similar lo que pasa en adultos. Se están haciendo estudios en poblaciones especiales, lo que son embarazadas, lo que son trasplantados, lo que son inmunodeprimidos por tratamientos oncológicos o inmunodeprimidos primarios por algunas otras enfermedades. Aún todavía falta un poco porque indudablemente que
es la gente que está más cuidada, y como es la gente que está más cuidada hay menos casos, entonces es bastante difícil encontrar una generalidad acerca de lo que pasa, pero se está estudiando bastante sobre esas poblaciones especiales. Actualmente no hay algo claro, ¿no? También consultan sobre el tema de las cabinas sanitarias, sanitizantes, si son efectivas, y el tema de cuánto dura la solución que se prepara en la casa con alcohol y agua, algunas cuestiones que tienen que ver con cuánto dura el virus en la superficie, todo lo que habla de métodos de prevención. Preguntan, les tiré algunas para que vayan respondiendo sobre eso. ¿Querés No sé caminar si vos? empiezo yo. No, bueno, a ver, dos o tres temas, consideraciones sobre esto, ¿no? Si bien hay algunas entidades, como fue la ANMAT, que en nuestro país, que ha autorizado, ha aprobado algunas cabinas sanitizantes o este tipo de elementos como preventivos, no se han autorizado directamente para utilizarlos ni en la prevención de COVID, ni además con los compuestos con los que se cargaban estas cabinas. Recordemos que hay compuestos que son tóxicos para la piel, que son tóxicos para el contacto con la piel del ser humano. Entonces, la cabina puede ser muy linda, parece muy útil, pero si el compuesto es tóxico y yo me estoy bañando con un compuesto tóxico, indudablemente que eso es un problema. Así que actualmente lo que se recomienda es tratar de buscar información positiva, o sea, trabajos que demuestren de que eso sirve, no trabajos que demuestren que eso no sirve. ¿Se entiende? O sea, indudablemente no hay trabajos en el mundo que digan esto es útil, úsenlo. No, no para COVID, no los hay. Entonces es difícil uno poder recomendar eso. No lo recomienda ningún estamento, ni siquiera la OMS. Eso en cuanto a lo que son las cabinas sanitizantes. Lo mismo podemos hablar de lo que son las alfombras o este tipo de elementos que se utilizan en los ingresos. Sin ir más lejos, cuando yo considero que el hipoclorito diluido tiene un tiempo de acción y que se inactiva con materia orgánica, el primero que pise una alfombra con residuos orgánicos en los zapatos va a inactivar el hipoclorito y no va a tener de ahí en adelante ningún efecto. O sea que por ahí es más lo que ensucia que lo que higieniza o decontamina. Eso no está probado tampoco que sea útil. Y la tercera era... Sí, no sé, sobre sí. ¿Crees que no, con respecto a reforzando un poco lo que dice Gustavo, si bien está estudiado cuánto vive el virus en las distintas superficies, cuánto vive en vidrio, cuánto vive en acero inoxidable, en papel, en tela, digamos, esto de rociar las superficies como rociar los papelería o rociar la ropa, digamos, no se ha visto que tenga un impacto positivo en la prevención del virus. Recordemos lo que dijimos al principio, el virus entra con contacto con mis manos, que yo llevo a mi cara, a la conjuntiva, nariz y boca. Entonces, yo puedo tocar todo, puedo vestirme, desvestirme, pero si yo me lavo las manos y tengo la precaución de no tocar las puertas de entrada, el virus no va a ingresar a mi cuerpo. Entonces, todas estas otras medidas en un principio se pusieron en marcha, pero hoy está demostrado que son estas medidas básicas de precauciones estándar que hablamos al principio. Entonces, ahí tenemos que hacer foco. Lo otro, como dice el doctor, no hay nada que pruebe que el rociado de la ropa prevenga la transmisión del virus. Solamente es el lavado de manos, los usos de equipo de protección, tapabocas, higiene de manos, nada. Y respecto de, gracias. Me olvidé lo de la lavandina, la solución de alcohol y agua. Exacto, el alcohol y agua, digamos, uno puede comprar el alcohol del 70 en farmacias, que ya viene formulado con todas las normativas y preparado en laboratorios y demás, donde se asegura, digamos, la calidad del producto y donde, digamos, no están preparadas en condiciones adecuadas. Cuando yo hago un alcohol del 70 en mi casa, donde yo compro un alcohol del 96, pongo 41 centímetros del alcohol en 100 centímetros de agua, lo estoy haciendo en condiciones
no muy higiénica. Si bien puedo tener cuidado, lo ideal es que esa preparación no la tenga 10 días, porque la posibilidad de contaminación de esa solución es alta. Por lo tanto, si voy a preparar alcohol excitante en mi domicilio, lo ideal es preparar frasquitos pequeños y que duren poquitos días, 2 o 3 días más tardar, no así con el que viene ya envasado, digamos, de un laboratorio. Y respecto a la lavandina, que uno utiliza para limpiar picaportes, por ahí, o para utilizar para la higiene domiciliaria también, es extremadamente efectiva, pero de la lavandina que uno compra en el supermercado, también tengo que saber que tengo que preparar 10 centímetros en 990 de agua, o sea, 10 centímetros, y completar con agua. A esa dilución, al ser 1%, es efectiva para eliminar el virus. Pero también esa solución es efectiva solamente 24 horas. Si yo preparo mucha cantidad de líquido, después de las 24 horas lo voy a tener que desechar, porque no me va a garantizar que el virus sea eliminado. Y con respecto a eso también, lo que dije al principio es que no solamente sirve el rociado y dejar que actúe, sino que es rociado y fricción para eliminar, digamos, también por fricción. Entonces son las dos formas para lograr, digamos, una higiene más adecuada. Bien, gracias. Consultan sobre el tema de que hay desiertos, sobre el problema de falta de personal capacitado para atender terapias en relación a las camas y respiradores. Dicen que hay desierto de esto de que falta personal capacitado para atender las terapias por encima de las camas y respiradores. A ver, lo que hemos visto a nivel mundial es que se han tenido que idear, digamos, pasos puente para solucionar este problema, porque este problema fue justamente que el sistema comienza a tensionarse, luego se colapsa, y en una fase de mitigación donde hay serios problemas, indudablemente hay que echar mano al recurso que uno tenga. Se han visto capacitaciones de fisioterapeutas, e inclusive en Estados Unidos, en algunos estados, básicamente, se han formado veterinarios para que actúen o trabajen en terapias intensivas manejando respiradores. Esperemos no llegar a ese tipo de situaciones en nuestro medio, pero sí tenemos personal capacitado, como son fisioterapeutas, por ejemplo, encargados de terapia respiratoria, que pueden tranquilamente manejar un respirador, no siendo terapistas, especialistas en terapia intensiva. Lo que por ahí se utiliza es una coordinación general del equipo de trabajo que sea un terapista entrenado y médicos clínicos o de otras especialidades que pueden colaborar en el trabajo diario. No sé si ahora, Juan, lo tenemos para poder escucharlo. Sí, coincido, Gustavo, en el sentido, estamos a tal fin, no solo se ha previsto una estructura sanitaria que creemos que es adecuada en un alto porcentaje de la probabilidad de lo que va a ocurrir, sino que también se ha considerado el recurso humano y se está realizando capacitación a tal efecto por medio de la Sociedad de Terapia Intensiva, de preparar a personal, como decía el doctor Martínez, vinculado a esta problemática, fundamentalmente considerando que podemos manejar amplias áreas de internación con coordinadores altamente específicos y personal que tenga capacidad como emergentólogos, médicos del prehospitalario que pueden manejar un respirador en los parámetros básicos y recibiendo las indicaciones específicas del especialista en terapia intensiva. Digamos que podemos estar tranquilos a tal efecto. Bien, perfecto, gracias. Preguntaban si en Córdoba se está trabajando actualmente con plasma con respecto a la conservación del mismo. Sí, Gustavo. A ver, sí, en Córdoba se está trabajando en plasma de convaleciente, o sea, con plasma de pacientes recuperados. Son estudios que tienen un resultado preliminar, son pocos casos, no se puede hablar de una efectividad 100%, y en esto está el banco de sangre de la provincia, que está encargado de lo que es la conservación y la toma o recolección
del plasma de convalecientes. Así que ellos toman los procesos de conservación y demás, pero de todos modos, insisto con esto, todos los estudios que se están haciendo con plasma de convaleciente son aún de pocos casos y no se puede hablar de algo como que que el éxito es en base a algún caso que se haya visto en la prensa, sino que hay que esperar un poco más, hay que ver la evolución de todos los pacientes que están siendo tratados y sobre todo tener más casuística, más casos. Bien, perfecto. La última, que me parece que tal vez hayan quedado algunas dudas de la doctora Tirao, preguntan cuál sería el tiempo ideal del uso del barbijo durante la atención al público, que vos hablaste algo, si se humedece, pero bueno, tal vez si querés hacer un cierre sobre ese asunto, que tal vez los farmacéuticos, bueno, es algo que utilizan a diario y están consultando un poco más sobre ese tema. Bueno, estabas hablando del tapabocas. Del tapabocas, sí, pusieron bien barbijo, pero es el tapabocas. El de tela, digamos, la OMS recomienda que por lo menos si uno lo va a hacer casero, idealmente debería tener 3 capas, y el uso depende, digamos, el tiempo de uso depende de cuánto yo hablo, canto, porque según lo que yo haga, si yo no hablo puede durar mucho más tiempo. Si yo estoy constantemente hablando, eso hace que se humedezca más rápido y que eso vaya perdiendo efectividad. Lo ideal son alrededor de 2 o 3 horas y luego recambiarlo. Si yo estoy en un lugar de trabajo y tengo que estar 8 horas en un lugar, lo ideal es tener 2 o 3 barbijos. A medida que se van humedeciendo, los pongo en una bolsita, los cierro y los llevo después a mi casa y los lavo para el día siguiente. Eso sería lo recomendable. Distinto del barbijo quirúrgico, o bueno, del otro que ya es para la atención sanitaria, que bueno, en general se usa también 4 horas o una jornada, dependiendo del uso. Bien, perfecto. Bueno, con esto vamos a cerrar las preguntas que hayan quedado pendientes, las vamos a responder mañana cuando subamos la charla completa en la nota de aula virtual. Así que les agradecemos. Ahora les voy a pasar con Nicolás, que va a hacer el cierre de la charla. Bueno, muchísimas gracias a Eugenia, Juan y Gustavo. La verdad que han dejado muchos conceptos que la gente, bueno, sin lugar a dudas, va a seguir consultando. Y bueno, dejamos abierto el canal de diálogo directamente con el COI y toda la comunidad de COFARSUR para seguir evacuando dudas, preguntas. La verdad que estamos todos aprendiendo de esta nueva pandemia, de esta nueva forma de vivir. Creo que va a cambiar muchísimo, está cambiando y va a cambiar muchísimas costumbres. Y bueno, desde COFARSUR y toda nuestra comunidad, agradecerles mucho, gracias a todos los participantes, los que asistieron. Y bueno, no sé si nos quieren dejar algún otro concepto más. Simplemente que, digamos, esto tenemos que tener una responsabilidad social, cada uno en el lugar donde está, para cuidarnos nosotros, y de esa manera estamos cuidando el resto y a nuestra familia. Entonces, eso es lo más importante, y en eso quería, digamos, simplemente que quede ese mensaje. Muchas gracias por la invitación. Realmente un placer y coincidimos completamente con Eugenia. Hay que cuidarnos. Probablemente, y en palabras de Gustavo, ojalá esto no ocurra y nos quede en la experiencia que tenemos hasta ahora, pero muy probable que tengamos una incidencia mayor. Esto se vincula directamente a las actividades de flexibilización que se requieren, que no se puede sostener una restricción permanente, una cuarentena permanente, y la única manera de escudamiento que ante el virus es la popular de la manera posible estas actividades de reapertura bajo el protocolo existente, cuidarse uno que es básico para poder cuidar al otro en forma solidaria. Y muchas gracias porque realmente esta iniciativa que han tenido ayuda y profundamente a tal respecto. Agradecer la invitación, son espacios que me parece que son muy importantes para poder difundir estas medidas básicas de cuidado, higiene de manos, distanciamiento social,
siempre que sea posible. Estamos en una época difícil, la vida social institucional en las farmacias, el mate, en las oficinas, en todos los lugares, tratar de mantener el distanciamiento social y si no las medidas básicas de protección. Higiene respiratoria, tosiendo y estornudando en el codo, el barbijo en todo momento. Si el otro no usa el barbijo y yo sí, el otro no me está cuidando a mí. Así que tenemos que tener esa demanda mutua para que entre todos nos cuidemos y podamos salir rápido de esto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima encuentro virtual de COFARSUR. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós. Chao.